Aviso importante, esta historia combina hechos reales con elementos de ficción. Cualquier semejanza con personas o situaciones reales es, en parte, coincidencia. Mi nombre es Mateo Ardanaz, historiador especializado en manuscritos apócrifos y símbolos olvidados. Durante 25 años he guardado un secreto que nunca debió caer en mis manos. Un conjunto de documentos que viajaron desde las sombras del pasado hasta mí por puro error burocrático. Lo que voy a contar no es una novela, aunque se lea como tal. Es la historia de una mujer de principios del siglo XX que predijo con exactitud la llegada de un cometa que la ciencia solo reconoció más de un siglo después. Una mujer perseguida, ridiculizada y finalmente borrada de los registros oficiales, Isabel Nadir. En 1903, Isabel comenzó a escribir con frenesí. Sus cuadernos hablaban de un viajero de hielo y fuego que desgarraría los cielos en generaciones futuras. Pero lo perturbador no eran las metáforas, sino los detalles. Coordenadas exactas, fórmulas de órbitas, descripciones de un objeto interestelar que ella llamaba el visitante del abismo. Todo esto en una época en la que ni siquiera existía la noción de que un cuerpo pudiera atravesar nuestro sistema solar desde el espacio profundo. Su lenguaje estaba acompañado de símbolos extraños. Triángulos invertidos, círculos concéntricos, secuencias de números que parecían no tener sentido. La Iglesia la acusó de herejía, los médicos la diagnosticaron como histérica y la sociedad la condenó al aislamiento. Pero antes de desaparecer misteriosamente, dejó tras de sí un legado inquietante: cajas llenas de manuscritos, chapas fotográficas y cilindros de fonógrafo que contenían un mensaje cifrado. El gobierno de la época confiscó todo el material y lo selló en un cofre federal bajo el pretexto de proteger la seguridad pública. Oficialmente, se dijo que los papeles eran delirios de una mujer perturbada. Extraoficialmente, hubo rumores de que quienes intentaban descifrar los símbolos terminaban obsesionados o muertos en circunstancias extrañas. Décadas más tarde, por un descuido administrativo, parte de ese acervo salió del cofre equivocado y terminó en manos de gente común. Familias que lo guardaban como curiosidad, jóvenes que lo miraban como simples garabatos, anticuarios que lo revendían sin imaginar su contenido. Pero nadie pudo comprender lo que significaba, hasta que, en el año 2000, esos documentos llegaron a mí. Cuando abrí aquel paquete, encontré páginas amarillentas cubiertas de signos imposibles, dibujos de estrellas que no coincidían con los mapas de su tiempo. Y lo más perturbador, una nota fechada en 1903 que decía: en letra firme, esto será entendido cuando el cielo anuncie el nombre Atlas. Desde ese día, supe que mi vida había cambiado para siempre, y después de 25 años de silencio, he decidido revelarlo. Pero la duda que me carcome sigue intacta. ¿Isabel escribió todo esto como advertencia o como invitación para algo que aún está por venir? Los documentos de Isabel no viajaron directo del cofre federal a mis manos. Antes, pasaron por una cadena caótica de personas que jamás comprendieron lo que tenían frente a los ojos. Es irónico, quizá ese tránsito fue la única razón por la que sobrevivieron al olvido. El primer rastro lo encontré en una carta de 1957. Una familia de clase trabajadora relataba que había recibido una caja desclasificada, junto con otros archivos inútiles, resultado de un error administrativo. Dentro había cuadernos con símbolos incomprensibles y unas placas fotográficas que parecían mostrar rayas blancas en el cielo nocturno. Durante años aquella familia usó los papeles como simples hojas de dibujo para los niños, hasta que empezaron a notar coincidencias inquietantes. Sueños repetidos con cielos desgarrados, visiones de luces azules y figuras femeninas que susurraban advertencias. Décadas más tarde, en los 70, un anticuario compró la caja en un mercadillo. Pensó que se trataba de grafismos esotéricos y los exhibió como curiosidades. Pero a los pocos meses, los clientes comenzaron a reportar mareos y ataques de ansiedad cuando observaban demasiado tiempo las láminas. El anticuario cerró la tienda sin explicación y desapareció poco después. Nadie reclamó los papeles. En los 80, los documentos aparecieron de nuevo en manos de un grupo de jóvenes estudiantes de filosofía. Creyeron que habían encontrado un código secreto y pasaban noches enteras tratando de descifrarlo. Algunos comenzaron a obsesionarse, a escribir símbolos idénticos en sus paredes y en sus brazos.
Uno de ellos terminó en un hospital psiquiátrico. Otro se arrojó al mar, dejando atrás un cuaderno con la frase «El viajero se acerca». Así, los escritos de Isabel parecían arrastrar consigo una maldición invisible. A donde iban sembraban inquietud, accidentes o desapariciones. Tal vez no era magia ni locura, sino un conocimiento demasiado adelantado para el tiempo en que fue concebido. Tal vez esos símbolos no estaban destinados a cualquiera. En el año 2000, por una cadena de ventas y herencias incomprensibles, el conjunto llegó hasta una biblioteca provincial donde yo realizaba una investigación. Al revisar un lote de documentos mal catalogados, descubrí aquella misma caja, con los papeles de Isabel desordenados, amarillentos, pero intactos. Entre ellos, un cilindro de fonógrafo con una etiqueta casi borrada. Escuchar solo cuando el cielo anuncie Atlas. No entendí el mensaje en ese momento. Solo supe que lo que tenía ante mí no era un simple vestigio del pasado. Era un rompecabezas que había viajado por décadas esperando al lector adecuado. Y por alguna razón que aún me estremece, ese lector parecía ser yo. Pero cada vez que hojeo las páginas de Isabel, no puedo evitar pensar en aquellos que las tuvieron antes que yo, en los que perdieron la razón o la vida al intentar comprender. Y me pregunto, ¿fue casualidad que esos papeles sobrevivieran? ¿O alguien los guió deliberadamente hasta mis manos? Cuando finalmente pude estudiar con calma los manuscritos de Isabel, comprendí por qué tantos antes que yo habían perdido la cordura. No eran simples garabatos ni fantasías de una mujer excéntrica. Eran textos meticulosamente organizados, intercalados con símbolos que parecían desafiar cualquier lógica humana. En una de las páginas iniciales encontré un dibujo inquietante, un círculo perfecto atravesado por una línea curva acompañado de la anotación órbita no solar. En 1903 nadie hablaba de objetos interestelares. El concepto ni siquiera existía en la astronomía. Y sin embargo allí estaba, escrito con letra clara, junto a cálculos que coincidían sorprendentemente con trayectorias confirmadas por telescopios modernos más de un siglo después. Lo más perturbador eran los números. Isabel anotaba secuencias largas, aparentemente aleatorias, pero al analizarlas descubrí que correspondían a coordenadas astronómicas en sistemas de referencia que no se desarrollaron hasta el siglo XX. ¿Cómo pudo anticipar eso? Algunos fragmentos estaban acompañados por frases breves, casi susurros en papel. El viajero no viene solo. El hielo guarda memoria. Cuando se pronuncie Atlas, el tiempo se abrirá. Los símbolos se repetían con obsesión. Triángulos invertidos, rodeados de círculos. Espirales que partían del centro hacia afuera. Figuras que recordaban constelaciones deformadas. Empecé a notar un patrón. Cada símbolo estaba vinculado a un cálculo, como si fueran llaves que activaban una secuencia. No eran dibujos sin sentido, eran códigos. Lo confirmé al comparar un cuaderno de Isabel con un mapa estelar moderno. Allí, en medio de su maraña de signos, descubrí un esquema que representaba el paso de un cuerpo celeste proveniente de fuera del sistema solar, con un período de observación en la tercera década del siglo XXI. Cuando lo contrasté con los registros astronómicos actuales, el resultado me heló la sangre. Coincidía con la trayectoria del cometa 3C Atlas. Aún más extraño era un pasaje donde Isabel parecía dirigirse directamente al lector futuro. No temas al brillo. Escucha el pulso. El viajero es la señal, no el fin. Si entiendes, ya eres parte. Esa frase me persigue hasta hoy. ¿Cómo podía estar tan segura de que alguien abriría sus páginas en el tiempo exacto? Los cilindros de fonógrafo, aún intactos, completaban el misterio. No me atrevía a escucharlos en ese momento, pero la etiqueta era clara. Solo cuando el cielo anuncie Atlas. Y en 2000, ese nombre aún no existía en la astronomía. Guardé todo en secreto, convencido de que revelar semejante descubrimiento solo atraería burla o peligro. Sin embargo, cada símbolo, cada palabra de Isabel, parecía mirarme como un ojo abierto en la oscuridad. Y siempre me asalta la misma duda. ¿Eran advertencias desesperadas de una mujer perseguida? ¿O instrucciones precisas para quienes supiéramos descifrarlas más de un siglo después? Para comprender la magnitud de lo que Isabel escribió, es necesario mirar su vida en 1903. No era una mujer común, aunque el pueblo la recordaba como alguien discreto, casi invisible. Vivía sola en una pequeña casa de campo,
rodeada de cuadernos y aparatos extraños que ella misma fabricaba con piezas de relojes y lentes reciclados. Desde joven había sido señalada como diferente. Hablaba de luces en el cielo, cuando nadie más las veía. Describía movimientos de estrellas que no estaban en ningún mapa. Y advertía a los vecinos de tormentas o eclipses con días de anticipación. Pronto su talento se convirtió en condena. La prensa local la llamaba la bruja del cometa. La iglesia la acusaba de practicar ritos paganos y los médicos la diagnosticaron como histérica. Pero lo que realmente desató la persecución fue una serie de conferencias improvisadas en las que Isabel mostraba sus cuadernos llenos de símbolos y afirmaba que un viajero interestelar se acercaba a la Tierra. Vendrá, del frío sin nombre, y con él vendrán los que me hablan en sueños, repetía. Esa frase, registrada en un artículo de la época, la marcó para siempre. Los sacerdotes la denunciaron por herejía, los vecinos comenzaron a hostigarla, y pronto fue vigilada por las autoridades científicas, que veían en ella una amenaza al orden. Finalmente, su casa fue allanada. Encontraron decenas de cuadernos, cilindros de fonógrafo y placas fotográficas que mostraban trazos luminosos en el cielo. Todo fue confiscado y trasladado a un archivo gubernamental, clasificado como material peligroso. A Isabel la llevaron a un hospital psiquiátrico, del cual salió meses después, para desaparecer sin dejar rastro. Nadie volvió a verla. Lo inquietante es que los documentos nunca fueron destruidos. En lugar de quemarlos o enterrarlos en el olvido, se guardaron en un cofre federal con sellos de máxima seguridad. ¿Por qué? ¿Qué habían visto en aquellas páginas que merecía ser silenciado, pero también conservado? Un funcionario de bajo rango escribió en un memorando que los símbolos de Isabel parecían perturbar a quienes los observan demasiado. Hubo rumores de que 2 archivistas sufrieron alucinaciones tras revisar los papeles, y que un científico murió en circunstancias sospechosas después de intentar traducir sus cálculos. Así comenzó la leyenda de Isabel Nadir, la mujer perseguida por sus visiones, ridiculizada en público, desaparecida en secreto. Sus escritos quedaron sellados como prueba de algo que nadie quería admitir, pero el destino no permitió que se quedaran encerrados para siempre. Décadas más tarde, aquel cofre se abrió por error, y sus papeles iniciaron el recorrido que finalmente los trajo hasta mí. Y desde entonces no dejo de preguntarme, ¿qué fue exactamente lo que vieron en esos símbolos para decidir callarla? Y al mismo tiempo, proteger sus escritos como si fueran demasiado valiosos para destruir. El cofre que contenía los escritos de Isabel permaneció sellado por décadas. Nadie lo mencionaba, nadie lo pedía. Era como si se hubiera enterrado bajo el polvo de la burocracia. Pero a mediados del siglo XX ocurrió lo impensable. Un error administrativo abrió la puerta a lo que debía permanecer oculto. En 1952, durante una reorganización de archivos federales, varios cofres fueron catalogados como material sin valor histórico. Entre ellos estaba el que guardaba los cuadernos, cilindros y placas de Isabel. Sin que nadie entendiera su procedencia, el contenido fue enviado a un almacén provincial junto con otros papeles inútiles. Fue allí donde, por primera vez, cayó en manos de personas comunes. El primer testimonio procede de una familia humilde que recibió algunos de los cuadernos en una subasta de objetos abandonados. Los usaron como simples hojas de notas, hasta que empezaron a notar coincidencias perturbadoras. La hija mayor aseguraba escuchar voces al leer los símbolos. El hijo pequeño dibujaba estrellas y triángulos en las paredes, y el padre afirmaba tener sueños recurrentes con un cielo desgarrado por una estela luminosa. Poco después, la familia abandonó la casa sin explicación, dejando los cuadernos tirados en un cajón. Años más tarde, un anticuario compró la caja completa y la exhibió en su tienda como misterios esotéricos. Los clientes observaban fascinados los dibujos, pero varios reportaron mareos, visiones de luces azules o ataques de ansiedad. El anticuario cerró su negocio tras sufrir un colapso nervioso. Los cuadernos pasaron de mano en mano, siempre acompañados de desgracias. En los años 70, un grupo de estudiantes de filosofía encontró los manuscritos en una librería de segunda mano. Creyeron que habían hallado un código secreto y se obsesionaron con descifrarlo. Uno de ellos escribió páginas enteras de símbolos idénticos, convencido de que estaba canalizando un mensaje.
Otro desapareció en el mar, dejando solo una frase en su diario: «El viajero me llama». Así, los escritos de Isabel parecían arrastrar un destino inevitable. Quienes los poseían terminaban marcados por visiones, accidentes o desapariciones. No era magia, pensé después, sino un conocimiento adelantado a su tiempo. Una especie de semilla que solo florecía en ciertas mentes. Finalmente, en el año 2000, tras décadas de viajes anónimos entre anticuarios, estudiantes y coleccionistas, los documentos fueron entregados por error a una biblioteca provincial, donde yo investigaba manuscritos olvidados, y fue entonces cuando los encontré. Desde el primer momento comprendí que no eran simples curiosidades. Los símbolos me observaban, me exigían. Y desde ese instante, una pregunta no ha dejado de perseguirme. ¿Fui yo quien encontró los escritos de Isabel? ¿O fueron ellos los que me encontraron a mí? La primera noche que abrí los cuadernos en la biblioteca sentí que no estaba simplemente leyendo, sino atravesando un umbral. Cada página parecía diseñada para provocar algo más que curiosidad. Generaba una inquietud física, un peso en el pecho, como si los símbolos vibraran más allá de la tinta. Me concentré en un conjunto de dibujos que, a primera vista, parecían constelaciones. Pero al superponerlos sobre un mapa estelar moderno, descubrí que no coincidían con el cielo de 1903, sino con formaciones visibles solo en el siglo XXI, confirmadas por telescopios espaciales. Era imposible. Isabel había dibujado con precisión regiones del firmamento que nadie en su tiempo podía conocer. En otro cuaderno encontré secuencias numéricas. Al principio parecían aleatorias, pero tras analizarlas comprendí que se trataba de cálculos orbitales. Lo más perturbador es que esas cifras describían la trayectoria de un cuerpo celeste proveniente de fuera del sistema solar. Un objeto que atravesaría nuestra vecindad cósmica en las primeras décadas del siglo XXI. Entre las notas había frases breves, escritas con trazo firme. El viajero regresa del frío, no está solo. Cuando lo nombren Atlas, abrirá el camino. En ese momento, en el año 2000, no existía ningún cometa con ese nombre. No fue sino hasta 2 décadas después que los astrónomos modernos anunciaron el descubrimiento del 3I Atlas, un cometa interestelar. Lo que me estremeció aún más fue un dibujo repetido decenas de veces, un círculo atravesado por una estela curva, acompañado de un triángulo invertido. Bajo él, Isabel escribió: «La señal en el cielo no es advertencia, es invitación». Decidí revisar los cilindros de fonógrafo, aunque me contuve de inmediato. La etiqueta era clara: escuchar solo cuando el cielo anuncie Atlas. Me limité a sostener uno contra la luz. Estaba cubierto de un polvo metálico que parecía sal cristalizada. ¿Cómo era posible que se conservara en esas condiciones por casi un siglo? Guardé los documentos en secreto, consciente de que revelar semejante hallazgo podría costarme la reputación o la vida. Pero desde esa noche no pude dejar de pensar en una sola cosa. Isabel no estaba loca. Había visto algo, había recibido un mensaje imposible. Y así, cada página me empujaba hacia una conclusión aterradora. ¿Era Isabel la mensajera de algo que venía del espacio? ¿O apenas una pieza dentro de un plan escrito mucho antes de que naciéramos? Las voces que perseguían a Isabel no provenían únicamente de supersticiosos ni de chismes de pueblo. Eran voces con poder, con capas, con sellos oficiales. A los pocos meses de sus primeras conferencias improvisadas, las campanas de la iglesia repicaron con un tono distinto cada vez que su nombre se pronunciaba. Sacerdotes la incluyeron en sermones como ejemplo de perversión. La mujer que escucha a demonios, decían. Los periódicos la ridiculizaban con caricaturas. Labios torcidos, ojos desorbitados, una estela en el cielo trazada con tinta burlesca. Pero también hubo cartas formales, solicitudes de inspección, informes médicos y, finalmente, órdenes administrativas para confiscar sus efectos. Recuerdo leer una copia de ese expediente. El lenguaje era frío, burocrático, pero las notas manuscritas añadían otra textura: riesgo de contagio ideológico, posible alteración del orden público, sugerir internación. No era un juicio de fe. Era una operación para neutralizar un foco de disenso que, en su lógica, amenazaba la estabilidad social. Los científicos de la época, astrónomos de gabinete, funcionarios de observatorios, firmaron actas donde recomendaban alejarla de la esfera pública no por ignorancia de sus cálculos,
sino por temor a que su discurso generase pánico si era mal interpretado. Los métodos usados contra ella fueron deliberadamente graduales y humillantes: inspecciones nocturnas, testigos convenientes que declaraban haber oído susurros extraños, procedimientos psiquiátricos con histéricas descripciones en los informes médicos. En un memorando anónimo encontré una frase terrible: mejor desacreditarla que entenderla. Aquella línea me dejó sin aliento. Revela una estrategia tan actual como antigua: silenciar la anomalía para preservar la narrativa vigente. Pero hubo algo más siniestro. Varios de los que participaron en su persecución terminaron obsesionados con sus cuadernos. Leí testimonios, anotaciones policíacas, cartas privadas, notas de un archivista que hablaban de noches en vela, de comprobaciones de estrellas a horas incómodas, de repeticiones de símbolos en los márgenes de documentos oficiales. Fue como si, al intentar apagar la voz de Isabel, la institución hubiera encendido una curiosidad peligrosa en su propia gente. Algunos intentaron interpretar los signos en clave científica. Otros, por despecho, trataron de destruirlos. Ninguno lo consiguió, y los que profundizaron más no pudieron quedarse indiferentes. La internación de Isabel fue un acto que combinó solemnidad y farsa. Publicaron un informe médico que hablaba de estado nervioso alterado y la remitieron a una casa de reposo con la excusa de tratamiento. Las crónicas oficiales hablan de su salida unos meses después, pero los testimonios orales susurran algo distinto. Una noche, la puerta de la casa de reposo quedó abierta y nadie la volvió a ver. Algunos vecinos juraron haberla visto caminando hacia la orilla, vestida de blanco, con cuadernos abrazados al pecho. Otros afirmaron que un carruaje la había llevado lejos, hacia institutos lejanos. Yo, con los documentos frente a mí, solo puedo constatar la ausencia definitiva en los registros públicos y la persistencia de sus páginas en aquel cofre federal. Mientras la perseguían, Isabel dejó mensajes enarenados en los márgenes de sus cuadernos, una práctica que parecía intencional, como si supiera que sus libros podrían caer en manos ajenas. Esos añadidos eran exhortaciones hacia quien viniera después. Si el tiempo llega y las estrellas hablan, no destruyas la voz, aprende. En la lectura de esos pedazos se percibe una advertencia doble: miedo por lo que venía y la certeza de que su tiempo no sería el del entendimiento público. Así que la pregunta que me taladra y que muchos se rehúsan a admitir aparece ahora con la crudeza del papel bajo mis dedos. ¿Acaso las instituciones que la persiguieron intuyeron algo que no se atrevieron a nombrar? ¿O su reacción simplemente creó el escenario para que sus propios errores hicieran que la profecía se alimentara de ignorancia? Cuando aquel cofre se dispersó entre manos comunes, no lo hizo como un objeto neutro, se volvió catalizador. No fueron sabios los primeros que lo probaron, sino personas de carne y hueso, gente corriente que no poseía formación para traducir signos ni tabúes para advertir a otros. Y quizá por eso los papeles funcionaron como un espejo cruel. Devolvían no solo información, sino deseos, memorias y miedos que la mente humana no estaba preparada para sostener. Una vecina de pueblo, que recibió algunas hojas en una lotería de subastas municipales, creyó que eran antiguas partituras. Cada noche, al leer los símbolos como si fuesen notas, decía que soñaba con un cielo rasgado por una luz fría. Contó al final que una figura femenina le habló desde el sueño y le dio una condición: guarda hasta que el nombre Athalas sea pronunciado en voz alta. Días después la mujer falleció de un paro inexplicable. En su sala quedó un cuaderno con los signos repasados a lápiz y la palabra espera, escrita en varios idiomas. En otra localidad, un profesor jubilado compró por nostalgia una placa fotográfica que mostraba una estela luminosa. La colocó en su taller y, sin saberlo, activó la curiosidad de sus nietos. Los muchachos, siguiendo garabatos como si fueran un juego, dibujaron los símbolos en el suelo del granero. Aquella noche, una tormenta eléctrica sorprendentemente intensa cayó sobre el pueblo. Las líneas de alta tensión explotaron en secuencia, formando 3 destellos que algunos vecinos describieron como una firma en el cielo. El profesor perdió la cordura semanas después, convencido de que los niños habían convocado algo que ahora los vigilaba. Los casos eran inconexos, pero con un patrón que se repetía:
La exposición al material precedía a una modificación en la percepción, seguida de eventos extraordinarios, luces, ruidos, desapariciones y finalmente rupturas personales o muertes. Cuando los cuadernos circulaban por círculos bohemios de la ciudad, artistas empezaron a pintar triángulos invertidos en sus lienzos y, curiosamente, varios de esos cuadros ardieron en incendios cuyo origen jamás se explicó. Los bomberos hablaban de atractores eléctricos que deformaban la combustión, como si el fuego tuviera dirección. Hubo, además, quienes intentaron lucrar con ellos. Un coleccionista ofreció una suma importante por la caja a un anticuario desconocedor de su valor. Aquella noche, el coleccionista sufrió un colapso cardiovascular en su despacho. La policía encontró junto a su mano una nota con una sola palabra: Atlas. La versión oficial habló de estrés. Los vecinos murmuraron otra cosa, que la obsesión por poseer el objeto había despertado algo que no tolera la posesión humana. Así llegó el material a la biblioteca donde yo trabajaba a finales del siglo XX, no como un hallazgo científico, sino como basura archivística. Quien lo trajo pensó que eran restos de un lote sin interés. Pero cuando abrí la caja la primera vez, no encontré polvo inerte, sino un eco. Las mismas frases que había leído en los expedientes antiguos, las mismas consignas cifradas. Alguien o algo había empujado esos papeles por la red de la casualidad, hasta un lugar donde, aparentemente, yo estaba destinado a leerlos. Aún hoy me estremezco al recordar la primera mañana en que los sometí a análisis, en la sala húmeda de la biblioteca. Con la luz de invierno filtrada por los cristales, sentí que cada símbolo proyectaba una voz. No era una alucinación. Era la sensación de que los signos funcionaban como llaves para abrir cerraduras que no pertenecían al tiempo. Y me persigue una inquietud que no logro disipar. Si estos papeles provocaron tanto caos en manos inexpertas, ¿qué buscaban realmente provocar en quien supiera leerlos de verdad? En el invierno de 2002 decidí dar el primer paso serio hacia la decodificación. Hasta entonces, me había limitado a observar, catalogar y comparar los signos con mapas estelares. Pero había llegado a un punto en que la curiosidad superaba al miedo. Tenía delante de mí cuadernos que habían arruinado vidas y, sin embargo, me sentía llamado a abrirlos como si fueran un destino inevitable. Comencé organizando los símbolos por frecuencia. Descubrí que no estaban distribuidos al azar. Aparecían en secuencias que recordaban un lenguaje estructurado. Había repeticiones de 3, pausas marcadas con puntos, y figuras triangulares rodeadas de números que parecían funcionar como signos de puntuación. Si los interpretaba como un idioma, necesitaban fonética. Entonces recordé los cilindros de fonógrafo. Me arriesgué a escuchar uno de ellos. El sonido era metálico, grave, como un coro de voces lejanas en cámara lenta. No eran palabras humanas, pero el ritmo coincidía con las repeticiones gráficas de los cuadernos. Comprendí que Isabel no había escrito un texto en sentido tradicional, sino una partitura de frecuencias. Los símbolos eran llaves para reproducir sonidos que no provenían de la Tierra. Decidí llevar esta hipótesis a un colega astrónomo de confianza, un hombre escéptico que se reía de cualquier mención a profecías. Al escuchar el cilindro palideció. Me mostró registros de radiotelescopios que captaban emisiones de baja frecuencia provenientes del espacio profundo. La similitud era perturbadora. Las ondas del fonógrafo coincidían en estructura con emisiones detectadas en años recientes. ¿Cómo podía Isabel haberlas registrado en 1903? A partir de ahí, las coincidencias se multiplicaron. Uno de mis estudiantes descubrió que al colocar ciertos símbolos en coordenadas de un mapa estelar moderno, formaban la ruta exacta del cometa 3C Atlas, descubierto oficialmente casi 2 décadas después. Era como si Isabel hubiera predibujado la trayectoria de un objeto que aún no existía para nosotros. Pero entonces comenzaron los efectos colaterales. El colega astrónomo sufrió un accidente inexplicable. Su coche se incendió en una calle vacía, sin causa mecánica aparente. El estudiante que me ayudaba enfermó de insomnio crónico y aseguraba escuchar el coro del cilindro incluso despierto. Yo mismo, durante las noches de estudio, comencé a sentir que alguien respiraba detrás de mí. Como si cada vez que los símbolos se alineaban en mis manos, algo observaba desde el otro lado. Guardé silencio. Cerré mis investigaciones y archivé todo de nuevo. Sabía que estaba jugando con algo que superaba cualquier metodología científica. Sin embargo, lo más inquietante no fueron los accidentes ni los murmullos, sino un detalle concreto.
En los márgenes de un cuaderno apareció una frase que yo no recordaba haber visto antes. La tinta era más oscura, como recién escrita. Decía: Mateo, no abras aún. El cielo todavía no ha dicho Atlas. Ese día entendí que ya no se trataba solo de decodificación. Había entrado en el propio relato de Isabel. Y desde entonces me hago siempre la misma pregunta. ¿Los símbolos esperan ser descifrados? ¿O son ellos los que eligen cuándo y a quién revelarse? Guardé silencio durante 3 años. No volví a tocar los cilindros ni a desplegar los cuadernos de Isabel. Creí que el tiempo apagaría las voces, que la vida académica me absorbería lo suficiente para olvidar. Pero en 2005, mientras ordenaba mi archivo personal, uno de los papeles cayó al suelo y se abrió justo en una página que parecía esperarme. Allí, escrito con letra firme y signos geométricos alrededor, Isabel había dejado una serie de números. Los revisé con cuidado y comprendí que no eran coordenadas estelares, como las anteriores, sino fechas. 3 estaban ya en el pasado, marcadas con acontecimientos históricos, guerras, descubrimientos, terremotos, pero la última, encerrada en un círculo, me heló la sangre. 2025. Junto a la fecha, Isabel había escrito una frase incompleta. Cuando el viajero regrese del frío y pronuncien su nombre. No terminaba. El texto estaba roto, como si alguien hubiera arrancado la hoja siguiente. Lo inquietante era que en otros cuadernos aparecía siempre la misma palabra: Atlas. En ese momento, supe que ya no podía tratarse de coincidencia. 2 décadas después, la astronomía moderna anunciaría la existencia del cometa interestelar, 3I Atlas. Isabel lo había anticipado un siglo antes, y había vinculado su llegada con el año en que yo estaba leyendo aquellas páginas. Comencé a sentir que su escritura no era lineal, sino un tejido donde el pasado y el futuro se entrelazaban, como si Isabel no hubiera escrito para su tiempo, sino para mí, para alguien que abriría esas páginas en un año concreto. Cada vez que repasaba sus frases, la sensación era más fuerte. Me estaba hablando directamente. Lo confirmé al comparar varias notas en diferentes cuadernos. Algunos símbolos que yo había interpretado como meros adornos resultaban ser letras cifradas. Al unirlas, formaban un mensaje claro. No temas, espera, el nombre anunciará la apertura. Ese hallazgo me atormentó durante meses. ¿Qué significaba la apertura? ¿Una revelación? ¿Un contacto? ¿O algo mucho más oscuro? Los recuerdos de Isabel volvían a mí en sueños. La veía caminando entre estrellas, sosteniendo cuadernos idénticos a los que yo tenía sobre mi mesa. Y en cada sueño repetía lo mismo. 2025, Mateo, escucha cuando lo nombren. No sé qué me inquieta más. La exactitud con la que predijo un fenómeno imposible, o el hecho de que supiera mi nombre, escrito en tinta más oscura, como si hubiera esperado más de 100 años para dirigirse a mí. Desde entonces, mi vida se convirtió en una espera tensa. Cada día de este nuevo siglo me acercaba más a la fecha marcada en sus cuadernos. Y ahora que ha llegado, la pregunta que me desvela es inevitable. ¿Qué ocurrirá realmente cuando el cielo pronuncie Atlas en 2025? En 2010 comprendí que no era el único que conocía la existencia de los escritos de Isabel. Hasta entonces había creído que su rastro se había perdido entre archivos polvorientos y errores administrativos. Pero una mañana recibí un sobre sin remitente. Dentro había una nota breve, mecanografiada. Los papeles no te pertenecen. Entréganoslos y estarás a salvo. No era una broma. A las pocas semanas, recibí la visita de un supuesto colega investigador, que insistía en revisar mis colecciones privadas. Su conversación era amable, pero sus preguntas demasiado directas. ¿Había encontrado símbolos extraños? ¿Había escuchado alguna grabación? Cuando respondí evasivamente, su sonrisa se tensó. Al despedirse, dejó caer una frase. No juegue con lo que no entiende, profesor Ardanaz. Poco después, comenzaron a llegarme ofertas anónimas, sumas absurdas de dinero a cambio de los cuadernos. Alguien sabía que los tenía. Alguien los buscaba con desesperación. Me vi obligado a esconderlos en lugares distintos, a mudarlos como si fueran contrabando. Fue entonces cuando descubrí que existían grupos secretos que conocían las visiones de Isabel y las interpretaban a su manera. Encontré foros en la red profunda donde aparecían fragmentos de sus símbolos, copiados de mala calidad, pero con debates intensos. Algunos decían que eran un lenguaje de comunicación con inteligencias extraterrestres. Otros,
que eran un calendario para preparar un éxodo. Los más oscuros afirmaban que se trataba de un manual de invocación. Un contacto anónimo me habló de una organización que se hacía llamar los Custodios del Umbral. Según él, llevaban décadas rastreando los papeles de Isabel, convencidos de que contenían instrucciones para recibir al visitante del frío. ¿Cómo habían sabido de su existencia? ¿Cuántos cofres más se habían abierto por error? Nunca obtuve respuestas claras. Lo cierto es que a medida que se acercaba 2025, la presión aumentaba. Me seguían en la calle, recibía llamadas con silencios al otro lado, y una vez encontré el triángulo invertido dibujado con tiza frente a la puerta de mi casa. Entendí que no solo yo esperaba el regreso del cometa, había otros que lo aguardaban con fervor, y estaban dispuestos a todo por poseer el legado de Isabel. Guardé el material en un lugar que solo yo conocía, convencido de que debía protegerlo hasta que llegara el momento. Pero cada día que pasaba sentía más claramente que las palabras de Isabel se cumplían, que sus perseguidores no se habían desvanecido con el tiempo, simplemente habían cambiado de rostro. Y así, la duda más perturbadora se instaló en mí. ¿Estos grupos quieren ocultar la verdad del cometa o pretenden usar la profecía de Isabel para abrir algo que nunca debió ser abierto? En 2015 dejó de ser posible ignorar lo que ocurría a nuestro alrededor. Al principio pensé que se trataba de coincidencias, luces en el horizonte por tormentas, grabaciones con interferencias. Pero la acumulación de sucesos mostró un patrón inquietante. Cada manifestación llevaba la firma de Isabel, como si su mano dibujara de nuevo sobre el mundo las líneas que ella había trazado en sus cuadernos. Todo comenzó con un informe anónimo que llegó a mi buzón. Varias cámaras de seguridad de una pequeña localidad costera habían registrado, durante la madrugada, una columna de luz azul que emergía del mar y ascendía unos metros antes de disiparse sin ruido. Los vecinos que la vieron desde sus ventanas describieron la sensación con una misma palabra: expectación. Ninguno recordó haber sentido miedo. En cambio, muchos confesaron haber tenido una paz extraña, como quien escucha la última nota de una canción conocida. La policía local calificó el suceso como fenómeno meteorológico inexplicado. Los archivos posteriores registrarían el evento con números, notaciones frías. Pero yo pude comprobar en persona la marca que quedó en la arena. Un triángulo invertido, formado por pequeñas conchas dispuestas sin intervención humana aparente. Pronto comenzaron a multiplicarse los reportes. En una ciudad del interior, apareció, pintado en la fachada de una iglesia, un símbolo idéntico al que Isabel repetía en sus márgenes. En una autopista, cámaras registraron, a la vez exacta, la aparición de 3 destellos sincronizados que dejaron temporalmente ciegos a varios conductores. En un instituto de música, alumnos aseguraron escuchar, durante los ensayos nocturnos, una resonancia metálica que no provenía de ningún instrumento. Los audios que me hicieron escuchar a escondidas tenían una cadencia familiar, las mismas estructuras del cilindro que había reproducido en 2002, pero con armónicos nuevos, como si alguien, o algo, estuviera afinando la partitura con el tiempo. A nivel personal, los efectos también se intensificaron. Empecé a percibir por las noches un zumbido de baja frecuencia que otros describían como el pulso del mar. Los dispositivos electrónicos de la biblioteca fallaban sin motivo. Relojes que se atrasaban exactamente 3 minutos. Grabadoras que registraban 1 minuto de silencio intercalado con un pulso rítmico. Ordenadores que mostraban por un instante, al abrir un archivo, una imagen que no pertenecía al documento. Un cielo sembrado de trazos luminosos sobre los que se dibujaba la silueta de una letra antigua. Las señales ya no eran solo visuales. Invadían materia, memoria y máquinas. Los custodios del umbral reaparecieron con mayor presión. Intentaron comprarme por segunda vez. Recibí amenazas que no eran explícitas pero sí muy concretas. Seguimientos, llamadas sin voz, un sobre con arena marcada por un símbolo que reconocí al instante. Comprendí que para ellos estos fenómenos eran una cuenta regresiva, cuya finalidad ignoraba la mayoría, pero que ellos, con fervor o con cálculo, pretendían acelerar. Al mismo tiempo, grupos religiosos menores empezaron a convocar vigilias nocturnas frente a las costas, donde las luces se mostraban con mayor frecuencia, entonando cánticos que, por su ritmo, recordaban al patrón de los cilindros.
En los hospitales cercanos a las manifestaciones, los doctores reportaron un aumento inusual de pacientes con episodios de sinestesia súbita. Personas que, por ejemplo, veían sonidos o sentían luz en la piel. Los psicólogos hablaban de contagio masivo, los físicos de resonancias aún no catalogadas. Para mí, la evidencia era otra y más preocupante. Alguien o algo estaba preparando el entorno físico y psíquico para un evento sincronizado. Los símbolos dejados en muros y playas no eran meras firmas. Parecían ser módulos de activación, parte de una arquitectura simbólica que respondía a una fecha y a una señal. Y entonces, en una carta manuscrita que apareció debajo de la puerta de mi casa, sin remitente, con tinta azul y una frase corta, leí lo que Isabel había escrito una y otra vez en sus páginas. Cuando pronuncien su nombre, el velo responderá. La frase no llevaba calma. Llevaba mandato. Queda una pregunta que me golpea cada madrugada mientras el zumbido continúa. Estas manifestaciones son preparativos rituales de bienvenida, una afinación para un contacto controlado. ¿O son, en realidad, advertencias que nos preludian sobre algo que no deseamos invitar? La noche en que quedé con el exmiembro de los custodios del umbral, jamás olvidaré el olor a sal y aceite de la vieja taberna junto al puerto, ni la manera en que su sombra temblaba al pasar la servilleta por la mesa. Me pidió hablar a solas, sin grabadoras, sin teléfonos. Traía un abrigo viejo y las manos manchadas con tinta. Dijo llamarse, y me juró que era su nombre real, Héctor Lema, aunque su tono insinuaba que podría ser cualquier seudónimo. No vino con arengas ni amenazas, venía con confesiones. Héctor fue claro desde el principio. Los custodios no eran un grupo homogéneo. Había quien veía en Isabel una advertencia que debía cumplirse con prudencia y quien ansiaba acelerar el proceso por razones que mezclaban fe, poder y codicia. Algunos creen que el cometa trae salvación. Otros creen que trae recursos. Unos pocos creen que trae control, me dijo. Su voz se apagaba en el último segmento, como si el propio relato le desgarrara la lengua. Me contó que, para la mayoría, Isabel no fue una charlatana ni una hereje, sino una instrucción en forma de mujer. Sus símbolos, sus partituras y esos cilindros funcionaban como una guía de resonancia. Si se reproducían en la frecuencia adecuada, si se alineaban los símbolos en determinados puntos geográficos y se pronunciaba el nombre correcto, Atlas, entonces algo se abriría en la estructura misma de la percepción humana. No es una puerta de madera, Mateo, me susurró Héctor. Es una fisura en la forma en que nos percibimos. Y por esa fisura pueden pasar formas de existencia distintas. Héctor confió que hubo intentos previos, pequeños ensayos en las costas de islas olvidadas, donde músicos y voluntarios fueron pagados para replicar los patrones de Isabel. En uno de esos intentos, describió, la marea respondió con una ondulación anómala. Pequeñas criaturas bioluminiscentes se agruparon en patrones que replicaban los símbolos, y varios participantes experimentaron episodios de euforia colectiva seguidos por pérdidas de tiempo. La prensa local no publicó nada. Los organizadores hablaron de éxito parcial, y los custodios dividieron sus filas. Los cautelosos recordaban que la literatura de Isabel hablaba de puertas que no se cierran si no hay voluntad compartida. Lo que más me impresionó fue cuando Héctor confesó el objetivo real de los radicales dentro de la orden. No solo recibir o comunicarse, sino fundirse. Ellos creen que la llegada del cometa es la oportunidad para sincronizar mentes y cuerpos a una segunda estructura cognitiva, algo que ellos llaman la convergencia. Para los más fanáticos, la fusión sería voluntaria. Para otros, una forma de dominación silenciosa. Hablan de evoluciones y de dejar atrás la soledad humana, explicó Héctor con voz quebrada. Pero lo que yo vi fue gente que dejó de reconocer su reflejo en el espejo. También me habló de un pacto oscuro. Ciertos sectores dentro de gobiernos y empresas que financiaban proyectos de investigación con la esperanza de entender la tecnología detrás de la señal y apropiársela. Piensan en motores, en energía, en capacidad de control, dijo, mientras que otros solo quieren la metamorfosis espiritual. Héctor negó haber participado en aquello. Pidió perdón por haber sido parte de los custodios en su momento y confesó que había huido cuando comprendió que la orden prefería abrir la puerta con la mayor cantidad posible de voluntades, dispuestas, no por convicción, sino por número,
Antes de marcharse, me dejó una advertencia que aún me retumba. Isabel dejó las instrucciones no para que la abramos por curiosidad, sino para que la entendamos en vigilancia. Nosotros la interpretamos como llave, pero quizá era cerradura. Si pronuncias su nombre sin entender lo que hay al otro lado, no hay marcha atrás. Volví a casa con la cabeza revuelta, preguntándome si Héctor era un arrepentido sincero o un manipulador más dentro del juego. Y sobre todo me quedó clavada una pregunta, tan fría como la tinta de los cuadernos. ¿Buscan los custodios unirnos a una nueva forma de conciencia y salvarnos? ¿O están trazando la ruta para convertir a la humanidad en un instrumento fácil de controlar? Tras la confesión de Héctor, mi relación con los escritos de Isabel cambió de manera irreversible. Ya no podía verlos como simples reliquias históricas. Se habían convertido en piezas activas de un tablero donde jugaban fuerzas humanas y quizás no humanas. Empecé a notar que, cuanto más me sumergía en sus símbolos, más se alteraba mi percepción del entorno. En las noches, al revisar los cuadernos, las formas parecían moverse bajo la luz tenue. No era ilusión óptica. Los trazos parecían reorganizarse, como si los símbolos respondieran a mi atención. A veces, los círculos concéntricos se convertían en espirales abiertas que me daban la impresión de estar cayendo en un túnel. Otras veces, el triángulo invertido parecía estirarse hasta volverse un portal. Lo más inquietante ocurrió en mi propio cuerpo. Una madrugada desperté con la piel del brazo marcada por líneas rojizas que imitaban los símbolos de Isabel. No eran heridas profundas, más bien como huellas que habían emergido desde adentro. Al tocarlas, sentí un cosquilleo eléctrico. Se desvanecieron al cabo de unas horas, pero dejaron tras de sí una certeza incómoda. Los símbolos ya no vivían solo en el papel. Comencé a recibir correos electrónicos encriptados de remitentes desconocidos. En ellos aparecían frases incompletas que coincidían palabra por palabra con fragmentos de los cuadernos. Ninguno llevaba firma, pero algunos incluían imágenes capturadas desde telescopios. El cometa Atlas, cada vez más cercano, brillando con una intensidad anómala. Una fotografía mostraba algo que los astrónomos no reportaban oficialmente. Pequeños destellos orbitando a su alrededor, como si el viajero no viniera solo. Entonces comprendí por qué Isabel había sido tan insistente en su frase: el viajero regresa del frío y no está solo. Ella no hablaba en metáforas. Había descrito con exactitud lo que ahora los telescopios modernos apenas comenzaban a revelar. La presión de los custodios también aumentó. Una noche encontré, clavado en la puerta de mi casa, un papel arrugado con el símbolo más recurrente de Isabel: el círculo atravesado por la estela. Debajo, escrito a mano, un mensaje breve: prepárate para la convergencia. Desde entonces vivo en un estado de vigilia constante. Sé que 2025 no es solo una fecha marcada en un calendario, es el punto donde convergen las visiones de Isabel, los experimentos de los custodios y el propio acercamiento del cometa. Cada día que pasa, los fenómenos aumentan: luces en el cielo, aparatos eléctricos que se encienden solos, animales que miran fijamente hacia el norte durante horas. Y mientras el mundo parece ignorar estas señales, yo no puedo escapar a la pregunta que me consume: ¿será 2025 el año en que confirmemos un contacto cósmico? ¿O el inicio de una transformación que ninguno de nosotros pidió? En 2020 comprendí que ya no podía seguir escondiéndome detrás del silencio. Los documentos de Isabel ardían en mis manos como brasas que nunca se apagaban. Cada día que el cometa se acercaba, los fenómenos se intensificaban. Informes de destellos en el cielo, radios captando interferencias con patrones idénticos a los cilindros, sueños colectivos en ciudades separadas por miles de kilómetros. Era evidente que la profecía estaba en marcha, con o sin mi voz. Pasé noches enteras dudando si debía hacer público lo que sabía. Revelar los escritos de Isabel significaba poner en riesgo mi vida, pero también era la única manera de que alguien más pudiera corroborar lo que yo había visto. El dilema era simple y terrible: guardar la verdad para protegerme o entregarla al mundo y perderlo todo. En esos días de incertidumbre, volví a repasar los márgenes de los cuadernos. Allí encontré algo que había pasado por alto: mensajes dirigidos directamente al futuro lector. Frases como: no temas cuando ellos te busquen, y tu voz será necesaria cuando el cielo hable. El eco de esas palabras me golpeó con fuerza. Por primera vez sentí que Isabel no solo había predicho un evento cósmico, sino que había previsto mi papel en él.
decidí preparar la revelación de forma meticulosa. Digitalicé cada cuaderno, cada símbolo, cada fotografía. Grabé mis comentarios y comparaciones con los datos astronómicos modernos. Guardé varias copias en dispositivos encriptados, escondidos en diferentes lugares. Si algo me pasaba, la información no desaparecería conmigo. Pero mientras organizaba todo, comenzaron a llegar señales más directas. En una noche de insomnio, mientras revisaba las digitalizaciones, la pantalla de mi ordenador se apagó y encendió sola. Durante unos segundos, apareció un mensaje que no estaba en mis archivos. Mateo, el tiempo ya se abre. No sé si fue un virus, una interferencia o algo que va más allá de lo que entendemos. Pero comprendí que el reloj había comenzado a correr. Los custodios también lo sabían. Me seguían, dejaban símbolos cerca de mi casa, me observaban desde coches estacionados durante horas. Su presión tenía un propósito: impedir que la verdad llegara al público. O quizá asegurar que, llegado el momento, ellos fueran los únicos en manipularla. Yo, en cambio, comencé a redactar lo que ahora escuchan. No como un estudio académico, no como un ensayo científico, sino como una confesión. La misma confesión que Isabel intentó dejar en sus páginas y que la llevó al silencio. Y mientras termino cada línea, me persigue una certeza tan inquietante como inevitable. ¿Seré yo el siguiente eslabón en una cadena de voces que nadie quiso escuchar? ¿O la grieta por donde, finalmente, la profecía de Isabel alcanzará al mundo entero? El día en que el cometa comenzó a hacerse visible fue, al mismo tiempo, tan banal y tan extraordinario que nadie en la calle pareció notarlo hasta que ya era tarde. Fue una tarde fría de verano en la que el cielo mostró, al caer la noche, una raya pálida que se alargaba y brillaba con una luz que no parecía del todo solar. Para los astrónomos aficionados fue una confirmación esperada. Para quienes conocían los cuadernos de Isabel, la aparición fue el primer acorde de una sinfonía que llevaba sonando en papel más de un siglo. Lo que siguió superó cualquier fotografía o reporte técnico. Los símbolos de Isabel, que hasta entonces habían parecido signos mudos en tinta amarillenta, comenzaron a resonar en la realidad. No digo resonar en sentido figurado. Los cilindros que durante décadas había guardado reprodujeron, al ser conectados a amplificadores en laboratorios secretos, una frecuencia que hizo vibrar el metal y erizar la piel de quienes la escucharon. Las ondas tenían una composición extraña, armónicos largos, silencios medidos y un timbre que parecía incluir ecos de agua lejana. Cuando comparé la estructura de esas ondas con las notas que había anotado Isabel en márgenes y tablillas, la correspondencia fue exacta. Era como si ella hubiera transcrito una partitura que ahora se tocaba desde el cielo. En las playas donde la gente se había reunido para ver el cometa, personas sintieron mareos leves, y un porcentaje pequeño, pero no insignificante, describió una calma tan profunda que les hizo llorar sin motivo. Algunos reportaron visiones breves, imágenes de puentes de luz, de figuras que no caminaban sino que flotaban en columnas de resplandor. Los teléfonos móviles captaron interferencias. Las antenas de radio emitieron un zumbido armónico que las emisoras locales no pudieron explicar. Los hidrófonos en estaciones marinas registraron pulsos que se correspondían con los cilindros. 3 longos, 2 cortos, pausa. La secuencia que Isabel repetía hasta el cansancio. Los custodios del umbral reaccionaron con la mezcla de éxtasis y pánico que yo ya conocía bien. Los moderados organizaron vigilias y cadenas de protección alrededor de puntos simbólicos. Los radicales se presentaron en las costas con instrumentos improvisados, tratando de modular las notas emitidas por los cilindros para armonizar con el cometa. Vi a algunos de ellos llorar de adoración cuando la luz del cometa tocó el horizonte. Vi a otros perder el control, lanzándose a la espuma, convencidos de que el agua llamaba. Las fuerzas del orden cercaron varias zonas, y en al menos 3 puertos se produjeron enfrentamientos silenciosos entre grupos que buscaban tocar o apropiarse de fragmentos del material de Isabel. A nivel mundial, comenzaron a aparecer patrones. Triángulos invertidos formados por piedras en playas remotas, grafitis con círculos concéntricos en fachadas antiguas y grabaciones de audio donde, por un instante, se distinguía la misma voz metálica de los cilindros. Los observatorios intercambiaban datos con una urgencia que no era solo científica. Había temor, asombro y la sensación colectiva de que algo,
una estructura, una conciencia, una propuesta. Estaba intentando hacerse presente en nuestra percepción. Esa noche, cuando salí a mirar el cometa desde un muelle desierto, sentí una mezcla de triunfo y terror. Las notas de los cilindros seguían martillando en la memoria auditiva del mundo, y las marcas que Isabel había dejado en tinta parecían ahora lenguajes con vida propia. Sabía que, si todo siguiera su curso, la última página de su profecía estaba por desvelarse. Pero también sabía que revelar la verdad podría significar abrir una puerta sin cierre posible. Y me quedo con la pregunta que me quema por dentro. Si el cometa y las señales que lo acompañan son la invitación que Isabel escribió, ¿qué clase de puerta se nos está abriendo ahora? ¿Una de salvación compartida o una rendija por la que algo dejará de ser humano? Esa última noche, mientras el cometa Atlas brillaba en el cielo como una herida incandescente, decidí escuchar al fin el cilindro que Isabel había marcado con la advertencia más clara. Solo cuando el cielo lo nombre, lo coloqué en el fonógrafo, encendí la lámpara y esperé. El sonido que emergió no fue un simple zumbido metálico. Era una voz, no una voz humana, tampoco un ruido cósmico. Era una entonación híbrida, como si cientos de lenguas hablaran a la vez en un idioma que se deslizaba por debajo de la comprensión. Sin embargo, mi mente entendió la traducción sin necesidad de esfuerzo. La frase era simple, aterradora y directa. Mateo, eres la llave. Me quedé paralizado. ¿Cómo podía Isabel haber registrado en 1903 una voz que decía mi nombre más de un siglo después? La explicación científica no existe. Ni la técnica de grabación, ni el azar, ni el engaño podían justificar lo que acababa de escuchar. Era como si el cilindro hubiera esperado mi presencia. Como si las ondas del cometa hubieran activado un mensaje personal, sellado en el tiempo. Al revisar los cuadernos una vez más, noté que había páginas que nunca antes había visto, o quizás siempre estuvieron allí, invisibles hasta esa noche. En ellas, Isabel describía a un hombre que viviría en el siglo XXI, un historiador obsesionado con los símbolos y perseguido por los mismos que la acallaron a ella. Lo describía con precisión: cabello oscuro, cicatriz en la ceja izquierda, un gusto por escribir notas marginales. Rasgos míos, detalles míos. Entendí, con un escalofrío que me heló los huesos, que Isabel no había sido solo una mensajera. Había sido una profeta atrapada en un ciclo que se repetía, donde su voz debía transmitirse a través de otro. Yo no era un lector casual. Era parte de la profecía. El cometa seguía brillando, y mientras la aguja del fonógrafo giraba, la voz añadió una última instrucción. Cuando leas esto en voz alta, el ciclo comenzará de nuevo. En ese instante, sentí la certeza de que todo lo vivido por Isabel, toda la persecución, todo el silencio, toda la espera, había estado diseñado no para advertirnos del cometa, sino para asegurar que su mensaje llegara a alguien como yo. Yo soy el eco de Isabel. Yo soy el guardián involuntario de un secreto que no debió atravesar el tiempo. Ahora que estas palabras salen de mi boca, sé que no hay marcha atrás. Y la pregunta final que les dejo no es un recurso literario, sino la única verdad que queda. ¿Me están escuchando a mí? ¿O ya están escuchando a ellos, a los que vienen del frío junto al viajero? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Conoces esta predicción?